No pasa nada. Así que él nos va a hablar de cómo educar y todo el tema de cómo trabajar la formación en tiempos de confinamientos, pandemias, lo que nos viene ahora, nos va a leer el futuro, etcétera. Así que sin más, os dejo con Ramón. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias Ignacio por esta magnífica presentación. En primer lugar, pues esta vuelta a casa, porque es una vuelta a casa online, me hubiera gustado que fuera presencial, pero bueno, las circunstancias van por delante y lo considero como un volver al sitio donde yo he nacido, creo, me he desarrollado como persona y, y solo es dar lo que he recibido. No voy a hacer nada extraordinario, sino dar lo que en la EFA he aprendido y demás. También cuando me llamó Ignacio a proponerme el tema, claro, yo todo lo que viene de la EFA es un sí al principio, ¿no? Pero luego cuando me dice, no, pues educar en tiempos de pandemia y las dificultades de hoy en día, claro, el sí, pero me acerco a este tema con algo de vértigo, con algo de decir, pues me supera por todos los lados, como creo que nos pasa a nosotros. Dar una respuesta a esto que está pasando, pues no es fácil. Pero sí es verdad que durante estos días, pues yo creo que todos hemos estado reflexionando, hemos pensado, bueno, ¿esto dónde vamos a parar? Porque va a ser un cambio brutal en esta sociedad, no sé. O sea, esas incógnitas se nos han abierto a todos. También, pues, he leído, pues, bastante del tema y, y si algunas ideas parecen que son redondas, lo normal es que no sean mías, ¿no? Que vengan de otro lado, de algún experto o de alguien que tiene, pues, más saber en este ámbito que yo, ¿no? Y si hay algo que dices, pues esto es una idea de andar por casa, pues eso será mío, seguro, ¿no? O sea, lo ingenioso de otros y lo que es muy básico mío, ¿no? Entonces, en esta charla, lo que quisiera es pues dividirla en dos partes, porque creo que son importantes, ¿no? Educar en tiempos de pandemia, primero, yo creo que vamos a trazar la situación, vamos a ver qué aspectos han cambiado, qué aspectos nos han afectado y hacer como un estado de la situación para luego proponer algo. Y luego ya digo, con mucho temblor y temor, me arriesgo a proponer tres aspectos o tres propuestas en el ámbito educativo que podemos poner en práctica. Pero primero me gustaría trazar la situación, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que estábamos instalados en un ritmo, en una rutina, en el día a día que nos comía, no teníamos tiempo y demás, y de repente vemos como un bichito insignificante, de pocas micras, de eso, algo minúsculo, pone en jaque todo eso, todos nuestros planes. O sea, una crisis viene provocada por algo tan pequeño, tan minúsculo. Y no solo a nivel personal nos ha afectado en el día a día, sino la bolsa tiembla, el petróleo se viene abajo, millones de personas, seguro que tenemos a alguien cercano, ¿no? Pues pierden sus trabajos. O sea, hay auténticos dramas en casa. Y, y, sin embargo, viene de una realidad tan minúscula, ¿no? Entonces, por un lado, reflexionaba dos cosas. En primer lugar, que somos vulnerables. O sea, nos ha traído la realidad de qué poca cosa somos, ¿no? Qué vulnerables somos. Y en segundo lugar, quizás que habíamos estado construyendo nuestro día a día, nuestra rutina, nuestro tiempo, sobre un castillo de arena que, igual que ese niño ilusionado jugando, haciendo ese castillo de arena al lado de la playa, él con su cubo, con su pala, va echando arena y construye ese castillo magnífico. De repente viene una ola inesperada y se lo lleva por delante, ¿no? Entonces, por eso nosotros como padres y profesores, aunque veo por ahí algún alumno, lo que tenemos que transmitir a esta gente joven, a nuestros alumnos, en primer lugar, son palabras de ánimo, porque si no, no se puede construir nada, ¿no? Desde, fíjate, qué mal está esto, yo creo que no es buena manera de empezar. Y por otro lado,
esto tiene un sentido profundo, ¿no? No inmediato, no esto ha ocurrido por tal razón, no. O sea, si razonamos de tal manera, seguro que no vamos a llegar al sentido que tiene todo esto. Pero a esos que tienen todo por vivir, a esos que tienen toda la vida por delante, sí que necesitan una respuesta, bajo mi punto de vista, ¿no? Nuestros hijos, nuestros alumnos. Esto no es algo más. Me parece buenísimo y está muy bien, pues todo el tema de dibujar el arco iris, ponerlo en las ventanas, aplaudir a las 8, aunque ya no se hace. De hecho, yo me he reído muchísimo con los memes estos que salieron al principio del confinamiento. Había algunos, pero desternillantes, magníficos. Sin embargo, eso está bien, pero es muy poco. Eso no da la respuesta, ¿no? Entonces, durante este confinamiento he puesto en marcha una iniciativa que es un canal de YouTube con amigos, ¿no? Y entrevistamos a un ponente, a veces también de entrevistas tipo esta, y ese ponente es el obispo de San Sebastián, el José Ignacio Munilla. Entonces, razonaba de este tema como él también hacía referencia a que hacía poco había muerto su madre con 90 años. Y él razonaba de aquella época que dio donde su madre nació, ¿no? En la posguerra, que eran tiempos duros. Y él reflexionaba, esos tiempos duros han dado lugar a generaciones fuertes. Esas generaciones fuertes han dado lugar a tiempos buenos. Esos tiempos buenos quizás han dado lugar a generaciones pues más débiles. Y esas generaciones débiles han dado lugar a tiempos difíciles. Pues partiendo de ahí, yo creo que eso es se puede ese círculo cerrar. O sea, él lo decía con aspecto positivo, de decir, pues quizás estamos en un tiempo difícil donde las cosas, pues vemos dificultades, vemos dramas todos los días, pero sin embargo podemos volver a la memoria donde esos tiempos difíciles han dado lugar a generaciones buenas, fuertes. Por lo tanto, optimismo. Estamos en tiempos difíciles, pero con la confianza de que habrá, a partir de ahora, gente, los jóvenes serán más fuertes, ¿no? Y esto yo creo que será así si no eximimos responsabilidades. Tanto en el tema educativo como en el tema familiar, yo creo que es una gran oportunidad. No verlo ya directamente, fíjate lo que nos está pasando, no, sino verlo como una oportunidad educativa brutal. Todos sabemos que el dolor y el sufrimiento educa. Yo creo que es algo que lo hemos vivido nosotros. O sea, los momentos más difíciles de nuestra vida son aquellos que más tenemos en la cabeza, que más nos han formado como personas, ¿no? Entonces, si nuestra respuesta es a ver si esto pasa cuanto antes, fíjate, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, yo creo que no es una respuesta formativa, educativa, no es una respuesta que los jóvenes, nuestros alumnos, nuestros hijos deban de escuchar, ¿vale? Tampoco estar paralizados a ver cuándo pasa esto, que pase lo más rápido posible. No, ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, bien, con eso la idea de fondo que quería presentar con este contexto es que en la EFA, pues hay una cosa, una idea de fondo, un aspecto muy relevante que ahora es fundamental. Y yo creo que no se engaña cuando viendo solo el nombre de la EFA. ¿Cuál es la primera sigla? La E de escuela, ¿no? Y la segunda, la F de familia. O sea, la relación colegio-familia jamás ha estado tan estrecha, porque vemos que nos necesitamos mutuamente. Y esto yo creo que se va a mantener mucho tiempo. O sea, esto de mando los deberes y ya a ver si los padres se apañan, eso no funciona. Y ya yo he visto también bromas y memes como hoy han enviado uno al grupo de la EFA, ¿no? O sea, que celebran que hoy no se manden deberes a los niños, porque al final son tareas para los padres. Pues esta relación colegio-familia jamás ha sido tan estrecha, se ha acentuado aún más. Por eso yo creo que la EFA en eso tiene mucho ganado, va por delante, ¿no? Entonces, también es el momento, padres que me estáis escuchando, para agradecer
la labor de los profesores, que ahora la estáis viviendo vosotros en casa y os dais cuenta de lo complejo que es, de lo difícil que es educar, de lo difícil que es instruir en materias, ¿no? Las matemáticas, 2 y 2, 4. No, pues es más difícil porque es que eso lo interiorice. Igualmente, me parece que, y más importante, que los profesores, ahora es el momento de agradecer a los padres, porque están haciendo en parte vuestro trabajo, ¿no? O sea, esa tarea, vosotros, pues seguro que habéis utilizado las nuevas tecnologías, metodologías innovadoras, pero eso no basta. O sea, necesitamos a las familias. Entonces, el gran reto yo creo que es seguir por ahí. Es seguir educando, seguir sacando lo mejor de cada chaval, pero que vean que lo importante es la relación entre nosotros, ¿no? Entonces, por eso, igual que los mineros de una mina de carbón no son nada sin el carbón, profesores de la EFA no somos nada sin nuestros alumnos. No somos nada sin las familias, ¿no? Por eso creo que es importante la conciencia de que la EFA no se acaba en las 4 paredes, y lo estamos viendo ahora. Es mucho más. Es algo que trasciende los muros de la escuela, ¿no? Es algo que, digamos, que cada casa de familia de la EFA es una pequeña EFA, ¿no? Bien, creo que en tiempos de dificultad la palabra que más se debe de oír es gracias. Gracias por eso que ya teníamos. No estamos descubriendo nada. Y vendrá contestada un no hay de qué. He hecho lo que debía. Como padre, como profesor, no estoy haciendo nada extraordinario, sino lo que debía. Rediseñaremos los métodos. Ayudaremos a los padres a que afronten este reto. Las pedagogías cambiarán. Sí, todo eso ya lo sabemos, nos renovaremos constantemente, pero lo importante es la relación entre los padres y las madres y los alumnos y los profesores. O sea, eso como que reluce especialmente en estos momentos, ¿no? Bien, recapitulo un poco para cerrar este primer apartado de contexto. Buscar sentido a esta situación negativa, no paralizarse o no decir que mal está todo y ya está, y verlo como una oportunidad educativa brutal en el que vamos a aprovechar y en el que las nuevas generaciones van a salir sí o sí mejores, ¿no? Y me gustaría añadir en este contexto algo de los chavales, porque si no atendemos a los chavales de hoy en día, pues se queda todo esto en palabras bonitas. Y qué bien, pero... Entonces, ¿cuáles son las características, resumiendo mucho, de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Aunque esto daría para otra sesión, y yo encantado, ya he dicho al principio que no soy un experto, pero me parece que van por 2 líneas, ¿no? Están en una sociedad que cambia y ellos mismos muy rápidamente. Yo me sorprendo y cuando empecé en la escuela, no hacía tanto tiempo que había acabado el colegio, quizá 10 años, o sea, el aula que yo me encontré para dar clase era completamente diferente a la que yo asistí y había pasado muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, están creciendo en una cultura que no les deja reflexionar las cosas. Vamos a, porque así lo han hecho algunos expertos, que luego si queréis hablamos de ellos, vamos a decir que es una cultura sin raíces, donde no tienen pozo, donde todo es inmediato, donde todo está, donde reciben muchos impactos, pero nada les enraiza. Han perdido las raíces, ¿no? Y por otro lado, la gran influencia de los medios de comunicación. Seguro que habéis tenido momentos en este confinamiento donde al chaval le habéis tenido que decir, oye, ya vale, deja el móvil, deja la Play. O sea, eso es una realidad. Y en muchas casas hay chavales que han escuchado más a su youtuber favorito durante este confinamiento que a su madre o a su padre. Eso yo creo que también lo tenemos. Bien, con esto cierro el contexto. Hemos analizado, por un lado, la oportunidad educativa que ofrece los momentos difíciles, los momentos de dolor, y por otro lado, muy brevemente, cómo
un joven de hoy en día hemos trazado pues, sus características. Esto es matizable, por supuesto, pero bueno. Bien, y ahora, como decía, con mucho respeto al tema, con mucho no vale para todos en todo, esto que voy a decir, me atrevo a proponer 3 aspectos educativos que todo el mundo puede poner en práctica en su casa para que cuando volvamos, la idea principal es que seamos mejores, todos, ¿vale? Y ese ser mejor no es haber aprendido más inglés o más matemáticas. Bien, yo creo que en la familia, en la escuela, siempre ha habido valores que han estado ahí, que han asentado la civilización nuestra y que si hemos dado pasos es por ellos. Que en la última época, la posmodernidad, lo llaman los expertos, ¿no? Todo post, que ya ha pasado como un periodo y estamos ya como de vuelta, ¿no? La rosca, como se ha pasado. Pues se han puesto en entredicho. Y esas creo que son las raíces de las que hablaba antes. Los chavales sin raíces, pues es que han perdido este sustento, esos cimientos, ¿no? Es como si hubiéramos visto el árbol, un ejemplo muy agronómico, muy de EFA, nos hubiéramos olvidado de la parte que lo sustenta y nos hemos centrado en arriba, en las ramas y en los frutos. Dar fruto, producir una cosa detrás de otra, no tengo tiempo y demás, ¿no? Nos hemos centrado en hacer cosas, pero quizás el arraigo lo hemos perdido. Y repito, son temas educativos, formativos, familiares que siempre han estado ahí y que por eso de siempre han estado ahí no se irán nunca. Y situaciones como esta afloran. Quizás en ese ejemplo que poníamos antes de el niño que está jugando en la arena, todo feliz, ahí construyendo castillos de arena, pues es verdad que esa ola inesperada le ha derribado el castillo. Pero quizás han aflorado también, al venir la ola, unos tesoros escondidos que han estado ahí siempre, pero que el chaval no se había dado cuenta y ahora emergen, ¿vale? O sea, esa ola ha hecho relucir nuestras raíces, ¿no? Entonces, digo algunas así en general y luego las enumeraré e intentaré explicarlas. Repito, estamos un poco en la introducción de esos 3 aspectos educativos. Templanza, sobriedad a la hora del uso de las cosas materiales, las virtudes, los valores, el dar sin recibir nada a cambio, la obediencia, la autoridad, son cosas que bueno, vosotros expertos en educación, pues en las escuelas casi no se habla de ello. Son temas que han desaparecido pues de la voz pública. Sin embargo, son cosas que nos han hecho avanzar, que nos han hecho ser mejores como sociedad y quizás ahora por eso relucen, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? La obediencia es un tema que, vamos, que la sociedad actual parece hasta fea la palabra, se había callado. Sin embargo, ahora vemos como fundamental obedecer las normas sanitarias, permanecer en casa, hacer lo que nos dicen, porque si no las consecuencias pueden ser mucho peores. Y vemos y nos llevamos las manos a la cabeza cuando alguien no cumple eso, fíjate, tal. O sea, antes no queríamos oír hablar de obediencia y ahora la tenemos hasta en la sopa. Lo mismo pasa con la autoridad, ¿no? O sea, ahora hay que dialogar todo mucho con los chavales, hacer tratos. Quizá no quiero hablar que tiempos pasados fueron mejores, porque los tiempos mejores son el presente, porque es lo que tenemos. Pero sí que se había perdido como ese buen ejercicio de decir, quiero lo mejor para ti, por eso te propongo cosas y esa es mi autoridad, que quiero que seas lo mejor posible, ¿no? Entonces, ahora todo es consensuarlo, que si la madre tiene que decirle por un lado algo, que si el profesor, ¿no? También lo que hablaba de la templanza. Nos hemos dado cuenta en este periodo que estábamos entre 4 paredes, cuántas cosas no necesitábamos y no pasaba nada, ¿verdad? O sea, teníamos muchas necesidades que parecían fundamentales, nuestro hobby, ir aquí, ir allá, que si este deporte, si no lo hago. Pues bien, hemos estado casi 3 meses en casa y no ha pasado nada. Y nos hemos dado cuenta
mejor dicho, de qué es lo importante, ¿no? Lo mismo la libertad. Claro, si yo tengo el concepto de libertad con poder elegir entre carne o pescado, entre un coche u otro, claro, quedarme en casa es coartar mi libertad, porque no puedo hacer cosas. Claro, pero os animo a que hagáis un ejercicio con vuestros hijos en casa, que es que pongan ejemplos en personas de gente que ha vivido de forma profunda la libertad, ¿no? Y supongo, ya digo, esto lo tienen que hacer chavales un poco ya formados o quizás con cierta edad, ¿no? No niños muy pequeños, porque esto lo pillan más. Y pondrán ejemplos no de gente que haya elegido constantemente muchas cosas, me parece, sino gente que ha elegido una cosa para toda su vida y la ha abrazado con todo su ser. Pues ejemplos que cuando yo he hecho este ejercicio ponen los chavales, pues Gandhi, o Martin Luther King, o la Madre Teresa de Calcuta, o Juan Pablo II. No son gente que se caracteriza por haber elegido mucho en su vida, sino todo, quizás todo lo contrario, por haber elegido un bien muy grande y haberlo mantenido y abrazado con toda su vida. Eso es bueno, a eso doy mi vida. Y eso es lo que soy yo, ¿no? O sea, la paz en la India, pues Gandhi. El racismo, salir de esa etapa racista, Martin Luther King, no han elegido muchas cosas, sino algo con toda su vida, ¿no? Luego también este momento ha puesto en relieve la importancia de las familias. ¿Cuántas familias se han tomado este periodo como una bendición de decir, es que antes no teníamos tiempo y ahora podemos estar juntos en casa? Otras, sin embargo, que pase esto rápido que ya nos tiramos de los pelos. Bien, ¿dónde estamos, no? O sea, porque eso los chicos lo ven. Eso los chicos, pues por ósmosis, les llega. Entonces, bien, a ver cómo tratamos este tema. La importancia de la familia está sacando adelante esta crisis. Y yo creo que se ve de una forma evidente y para cualquiera es algo constatable, ¿no? También eso que se cuela en la familia de me lo merezco, poner excusas, a veces a nuestros hijos o a nuestro marido o a nuestra mujer no les mentimos porque saben lo que hay, ¿no? Pero sí poner excusas. ¿No? Esto, ahora estoy muy cansado o esto me lo merezco, ¿no? Y también con los chavales como que muchas veces se reduce a una transacción económica, haz esto y te doy lo otro, como un premio. Es decir, si me sacas todo dieces, te compro la Play. O si eso a los 12 años. A los 14, por aprobar, nos pedirán la moto. Pero es que a los 18, por no ser vándalos, nos pedirán el coche. Si entramos en esa transacción económica, pasamos a ser, en vez de una familia donde a uno le quieren por quien es, no por lo que hace, a ser una máquina expendedora. Nos convertimos en la familia máquina expendedora. Lo mismo con los profesores, ¿eh? Esto es lo mismo. No, pues haz esto y te retribuyo con lo otro. ¿Cómo que retribuir? Si yo quiero lo mejor para ti, si esto que te estoy proponiendo es bueno, por lo tanto es tuyo, lo tienes que abrazar tú, ¿no? Bien, entonces este primer aspecto lo podríamos titular, aunque he dicho muchas cosas, como recuperar las raíces, ¿vale? O sea, jóvenes con raíces, ¿no? Comprometernos a salir de esta espiral que estoy diciendo, pues la Play, la moto, el coche, me lo merezco, no te aguanto y demás. Eso tenemos que salir nosotros. Y eso los chavales, como he dicho, lo interiorizan y ven cómo estamos viviendo este periodo, ¿no? A mí me gusta mucho un libro que se titula Educar sin premios ni castigos. Yo creo que hace muchas referencias a esto, ¿no? O sea, lo que queremos es lo mejor para los chavales. Por lo tanto, cuando lo hagan, no hay ni premio ni castigo, hay un que son mejores, ¿no? En segundo lugar, en esta propuesta yo creo que hay que atender, porque lo hemos visto y va más, el tema de los medios de comunicación online, ¿no? O sea, todo el tema online, Play, Instagram, YouTube y demás. Yo creo que son buenísimos, si no, fijaos, que estamos utilizando para esta ponencia. Pues son, vamos,
brutales para la comunicación. Pero claro, lo malo es el empacho de algo, ¿no? Y no es esto como la comida, que cuando me empacho en algo, a mí yo me acuerdo cuando mi abuela me decía, nene, no comas tanto de esto que lo vas a aborrecer. Y era verdad, porque comía de algo mucho y luego ya no me gustaba nada. Yo creo que esto está tan calculado y la gente está tan pensado para que haya empacho, pero no haya aborrecimiento, porque siempre salen cosas nuevas. Qué bueno es ayunar de algo, ayunar, eso en todas las culturas es algo que se vive, ¿no? Para cuando se volver con un sentido renovado, purificado, ¿no? O sea, es una oportunidad para educar en el uso de las nuevas tecnologías. Sé que no es fácil, pero creo que es un momento especialmente importante para ello, porque el empacho pues induce a esa estimulación y vemos cantidad de chavales con ansiedad, con cabreos continuos, y todo son consecuencia de la cantidad de horas que pasan conectados en casa, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías, Internet, no es bueno ni malo en sí mismo. Lo que es bueno o malo es el uso que se hace de ellas. Por un lado, me parece que el empacho de ello vemos como al estar conectados aparentemente con otras personas, por un lado, dificulta, paradójicamente, en principio se están comunicando con alguien, pero dificulta la relación cara a cara. Y eso lo vemos, ¿no? Y por otro lado, se acrecienta el problema de conseguir bienes que cuesten. Vemos como ya a los chavales les cuestan horrores. Cuando un examen es de un contenido más grande de lo habitual, vemos cómo les cuesta horrores estudiarlo. O sea, los fines, los bienes costosos, les cuestan más porque quieren las cosas inmediatas, ¿no? Entonces, el tesoro que reluce para contrarrestar esto, yo creo que es tan sencillo, es muy sencillo, ya digo, no he inventado la rueda, pero es el tiempo, la gestión del tiempo y que empiece por nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que nos falta tiempo, ¿no? Es una frase muy hecha, ya muy del ámbito del día a día. Es que no tengo tiempo, es que fíjate si tuviera tiempo, ¿no? Y ahora nos damos cuenta durante estos meses que lo tenemos. O sea, eso que hemos añorado, ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo lo utilizamos? Primero nosotros y luego ya educar a los chavales para que lo utilicen bien, ¿no? Porque vemos, por un lado, y también es otra paradoja, que muchos lo utilizan de forma destructiva y ha aumentado la tasa de uso de pornografía durante este confinamiento, las adicciones, los videojuegos, y por otro lado, yo porque me he metido también en el tema, hemos descubierto una oportunidad brutal para hacer a los jóvenes pensar. Entre ellos, han creado cantidad de iniciativas. De hecho, yo cada poco recibo un enlace de chavales de la EFA que me invitan a un Google Meet, igual que este, a hablar, a dialogar sobre cosas con otros chavales cuyas familias creo que están por ahí y no diré el nombre para que no se pongan rojas. Hemos hecho como un club de lectura, nos leemos un libro, el mismo, todos, y luego también quedamos por Google Meet a comentarlo y hemos hablado de cosas profundísimas, o sea, de cosas brutales, y ya digo, es una oportunidad que se ha abierto. Por un lado, el tiempo se puede utilizar o se ha utilizado de forma destructiva y por otro lado vemos la iniciativa, la oportunidad que han utilizado los chavales para hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, creo que es bueno educar en eso y por otro lado de preguntarles para hacer en lo que queda, que ahora ya tenemos más libertad de movimientos, pero creo que como los protagonistas son ellos, opiniones, propuestas, inquietudes, todo lo que ellos tengan que lo afloren para hacer una cierta organización del tiempo, porque si no, lo fácil es conectarse, aislarse y al final acaban siendo pues átomos dispersos, no tienen relación entre los demás, ¿no? Y por último, si hemos dicho como primera propuesta, si oís un poco de ruido es que el vecino de al lado está haciendo obras, ¿vale?
Entonces está ahora descargando escombros. Lo estoy viendo por la ventana y me estoy acordando, no, es muy majo, pero es que está haciendo obras ahora el chico. Tranquilo, Ramón. Vale. Y por otro lado, si hemos dicho jóvenes con raíces, primera propuesta. El tesoro del tiempo, segunda propuesta. Yo creo que en esta etapa, en este momento de dificultad, de sufrimiento, o sea, se ha puesto en relieve que la importancia del otro, de los demás, de darse a los demás, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que el prójimo, que quiere decir próximo, existe. Y ese está sufriendo. Y lo mismo, ese prójimo lo tengo en casa. Quizá antes también había gente que sufría, pero estaba más lejos. Siempre ha habido refugiados y confinados en campos de refugiados en Alepo, en Irán. Pues hay auténticos dramas. Claro, pero como estaban alejados de nosotros, pues como que no lo teníamos tan vivo. Ahora es que lo tenemos en la puerta de al lado. Y eso madura. Eso, ver el dolor y el sufrimiento en otros, hace reflexionar, hace pensar, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de que el que sufre está más cerca de lo que pensaba, o incluso yo mismo. Y a eso tengo que darle un sentido, un dolor, un valor, ¿no? Entonces, el valor de compadecer. Compadecer es padecer con el otro. ¿Cómo nos alegramos, verdad? Y salen las noticias, los ancianitos que se recuperan del coronavirus, llegan al asilo y les hacen una fiesta. Y eso es como la noticia principal en muchas cadenas principales nacionales. Pues la noticia es ese abuelito de 80, 100 años que llega al asilo o llega a casa y le hacen una fiesta. Porque nos hemos dado cuenta del valor que tiene eso. Paradójicamente, a la vez de todo esto, se estaba tratando en el Parlamento una ley que posibilita que la gente que ya no tiene ganas de vivir o que ya decide que no es lo suficientemente digno, pues pueda solicitar la muerte. Sin embargo, todo esto se ha visto acallado, se ha visto, pues ha desaparecido de la opinión pública porque ha relucido lo importante. Eso es lo que decíamos, en momentos así, lo importante que es la vida reluce. Y lo accesorio, lo relativo, de repente se difumina. Claro que sí, ¿no? La importancia de los abuelos. O sea, los abuelos no son aquellos que dan las estrenas... Definición de abuelo, aquellos que dan las estrenas a los niños, punto. No, son pozos de sabiduría. Son gente que tiene raíces, que ha vivido mucho. Dice un dicho africano que cuando un anciano muere, arde una biblioteca, ¿no? O sea, yo personalmente, perdonar que diga algo personal, nunca me perdonaré porque los abuelos por parte de mi madre vivieron aquí en casa, los dos con enfermedades, uno con Parkinson y mi abuelo con demencia senil, y fallecieron cuando yo era adolescente, ¿no? Yo creo que 15 años mi abuela y 16 mi abuelo. Claro, yo los veía como una carga. Me estás robando la libertad, estás en mi casa y aquí, claro, nunca aproveché esa oportunidad, ese pozo de sabiduría, esa experiencia. Claro, y ahora, cuando ya uno crece, se da cuenta de lo que es lo importante, reflexiona y dices, qué tonto era, ¿no? Entonces, atender a familiares, todo el tema de voluntariado, darse a los demás, yo creo que es otro aspecto, este tercer aspecto, el tercer tesoro que el confinamiento, esta crisis del coronavirus ha hecho reflotar, ¿no? Y lo vemos y pone en relieve la importancia, este aislamiento, de lo importante que es cara a cara. Esta charla no tiene nada que ver si estamos todos en un mismo auditorio y nos vemos las caras que así, ¿no? Las profesiones vocacionales. ¿Cuánto hemos aplaudido y aún merecen mucho más los sanitarios, los médicos, los dependientes de Mercadona? O sea, los transportistas son fundamentales para todo esto, ¿no? Sin embargo, hasta ahora han pasado desapercibidos. Esa vocación de servicio a los demás pues había pasado desapercibida. Y repito, todo esto, aunque ha sido algo teórico, creo que es bueno verlo en plano de
esta situación es una oportunidad educativa de transmitir más que clases, más que instruir en contenidos, es lo que me hace persona. O sea, esta situación es una oportunidad para ser mejor persona. Entonces, con estas propuestas he intentado hacer visibles esos tesoros que yo creo que estaban ahí, siempre escondidos, que en esta situación de sufrimiento, de dolor, hacen brillar más, ¿no? El tesoro de no perder nuestras raíces, el del tiempo, saber utilizarlo y el tesoro de los demás. Y ahora estoy dispuesto a contestar las preguntas que queráis. Muchas gracias. Las podéis escribir en el chat o activar el micro, ¿no, Ignacio? Exacto, de viva voz. Según se activa el micrófono y ya está. Y suelta. Si no... Lo que pasa es que estamos todavía asimilando, ¿eh? Nos has dejado flipados y claro. No creo. Bien. Sí, sí. Ya, hay sentimientos. Yo que veo todas las cámaras. Bueno. A ver, ¿alguna pregunta? José Ángel, que se ha quitado el micro, ¿alguna pregunta? Es una intención, ¿no? No, de momento no se me ocurre ninguna pregunta. Estaba pensando, asimilando, como tú has dicho, ¿no? Todo lo que ha comentado Ramón. Bueno, si queréis... Yo sí quiero hacer una. Sí, Agustane, hola. Buenas. A mí me ha parecido súper interesante todo, pero me llama mucho la atención lo del tema de los libros y de hablar con ellos luego sobre los libros y demás. Y me parece que podría ser incluso interesante, voy a ponerme más carga y voy a poner a mis compañeros también en un aprieto, que también sería interesante que lo hiciéramos entre nosotros. Es decir, proponernos leer un libro y luego sacar conclusiones, porque muchas veces a lo mejor también luego los podríamos trasladar a los alumnos, ¿no? Esas mismas conclusiones que entre nosotros sacamos. Y bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Sí, yo creo que efectivamente... Me apoyo totalmente a Bursane, tienes toda la razón del mundo. Una propuesta así, antes de trasladarla a los chavales, tenemos que empezar nosotros. Entonces, primero vamos a ver que nos sirva a nosotros y sí. Y yo creo que cada vez más relevante se va a hacer, el papel de la lectura va a ser más y más importante, ¿no? Porque eso, en el fondo, es la capacidad de reflexionar, la capacidad de pensar. Si no es a través de la lectura, se puede ver en vídeos, se puede extraer de series, de eso que ellos ven ahora, pero hay un algo que está muy interno nuestro que es sopesar las cosas, que es interiorizarlas. Y eso con flashes no basta. Eso con... Bueno, los vídeos y el YouTube sirven para, digamos, abrir las puertas del corazón, de la inteligencia, pero llenarlas, yo creo que la lectura tiene un papel fundamental. Por eso, vamos, una propuesta, por ejemplo, podría ser animar a la lectura incluso en papel, que conozcan lo que es un periódico en papel, ¿no? Los chavales y que lean, que empiecen por pequeños artículos o incluso tener un diario del confinamiento. Se me ocurre, ¿no? O sea, escribir, porque al final lo que escribo en el fondo es que lo he interiorizado y lo estoy expresando. O sea, ahí ganamos también dos cosas, ¿no? Entonces, el diario, ahora me viene a la cabeza, el diario más famoso del mundo se escribió en un confinamiento mucho peor que este, ¿no? El diario de Ana Frank no fue en un momento en la Segunda Guerra Mundial donde la familia de Ana Frank estaba confinado y estuvo, no recuerdo, Josep María quizás pueda ayudar, pero creo que más de un año, ¿no? O sea, un año y pico me quedan en un desván. Un año y pico, ¿verdad? Yo no puedo ayudar porque pensaba que el diario más famoso del mundo era el Marca, pero bueno. Hay algunos alumnos que sí que lo estaban haciendo, Ramón, el diario de confinamiento, diciendo cada día qué es lo que hacen, pues, lo que dejan de hacer, tanto de actividades pues como... ¿Vale? Como lúdico también, incluso las horas del Fortnite, está jugando con los padres al dominó, al parchís. Está quedando muy chulo, por otra parte. Eso yo creo que es... O sea, ganamos de los aspectos que decíamos en dos.
Por un lado, en la gestión del tiempo, porque un diario, ¿qué es sino gestionar mi tiempo? Y por otro, esa capacidad de reflexión, de interiorización de las cosas. O sea que sí, hay cantidad de propuestas, pero primero nosotros. Eso yo creo que es, bueno, en la EFA se tiene muy claro que primero profesores y familias a la hora de dar ejemplo y luego los alumnos, porque al final harán lo que nos vean hacer. Has comentado también, Ramón, un libro que se llama Educar sin premios ni castigos. Sí. ¿Tienes posibilidad de pasarlo por PDF, Sí. un enlace? Sí, pues sería fantástico. Sí, ¿Vale? sí, Genial, si queréis algunas otras referencias de las que, bueno, me han servido para estructurar la charla o, ya digo, las pasaré. Y sí, este libro está muy bien para ponderar lo que es la educación, para no caer como en métodos establecidos de ellos, ¿no? Para equilibrar. Y para equilibrar, sobre todo, sí. Vale, pues quedamos a la espera del enlace. Muy Lo bien. que sí que he visto de eso que has comentado, Ramón, algo bastante claro es lo del valor de echar de menos las cosas, ¿no? Las cosas y a las personas. Ahora cuando han empezado las fases, la 1, la 0, y han empezado mis hijos, en este caso, que hemos estado en un barco ahí 2 meses metidos los 5, pues han empezado a ver a sus amigos y notas cómo los quieren más, a ver a sus abuelos, incluso a echar de menos algo que ahora hay en el súper ya esto, que antes no, que al principio faltaban algunas cosas. Eso es. Entonces, se dan cuenta de lo que vale lo que tienen, ¿no? Que de la otra manera les pasaba, no le daban importancia, era como normal no tenerlo. Eso ha pasado, en nuestro barco ha pasado. No, yo creo que en todos, ¿no? O sea, lo que decíamos del ayuno de algo, creo, ¿no? O sea, el ayuno te sirve para purificar interiormente tus intenciones. Hay algo que se reorganiza, ¿no? Que se defragmenta, Carlos, ¿no? Defragmentar no es ordenar todo. Está todo ahí, pero hay que ordenarlo, hay que ponderarlo, hay que estructurarlo. Claro, y en momentos donde no los tenemos es cuando relucen, cuando se pondera, cuando se estructura todo eso. Entonces, por eso, quizás también una propuesta educativa es, aparte ahora de valorar lo que tenemos y hacerles ver, pues fíjate, esto era importante y no le da bastante importancia. O al revés, esto era muy importante y no lo has tenido y no ha pasado nada, ¿no? O sea, yo creo que por un lado esto y por otro lado hacerles desprendidos de esas cosas que son accesorias, ¿no? O sea, esto no te hace tanto bien, esto es relativo, esto es simplemente un entretenimiento. Pues prueba a ver si eres capaz de estar sin él, sin eso, sin esa afición, sin ese uso de las consolas, de lo que sea, ¿no? Durante este tiempo. Porque, digamos, de alguna manera ya vienen entrenados. Este periodo les ha entrenado. ¿Algo más? Pues nada. Pues, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, ¿vale? Y por tu tiempo, además que es escaso. Y todo el del mundo. Sí, todo lo que ha dicho que hace es un canal de YouTube que le pongo a pensar. Eso sí. O sea, la única cosa que os pido es, ahora voy a poner el enlace del canal de YouTube. Porfa, suscribiros y eso. Sí. Lo ha puesto Carlos ya. ¿Ah, sí? Muy sí. bien. Pues nada, darle a like y esas cosas. La gente joven. Y que nos veamos pronto. Le damos a la campanita al canal. Nada, es broma, lo que queráis. Perfecto. Y gracias a todos. Hemos estado 40. Oye, que está muy bien. Para el viernes por la tarde. Y espero que os haya servido, al menos tanto como a mí. ¿Vale? Y nada, un saludo a todos. Ramón, nos vemos. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Un saludo. Adiós. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Un abrazo. Ramón. Ramón. José, Ramón, Jorge, Óscar, Fede. Dios. Vale, Ramón, cuídate. Un abrazo. Hombre, Vicente, joder. Vicente, no sabes, tío. Te ha faltado tu pregunta, tío. Es que
La verdad, tenía cita con el peluquero y me acabo de incorporar. ¿Sabes? He oído el final. Soy sincero, tío. No has escuchado la charla, te tienes que cortar tú el pelo. Ya lo sé. En el confinamiento se hace uno sus cosas.